La salud mental resulta igual de importante que la salud física. Desafortunadamente, en la actualidad aún hay muchos estereotipos asociados con la salud mental. Es por eso que en este video te voy a mostrar las ilustraciones de un artista americano con el objetivo de desarrollar más empatía y que te puedas poner un poco en el lugar del paciente que sufre alguno de estos trastornos mentales. Debido a que las ilustraciones son en total 32, el video sería muy extenso. Por esto sería la primera parte. Si quieres la segunda parte, déjame tu like. El artista americano Shawn Cox tuvo el objetivo específico de representar los trastornos mentales a través de dibujos. El objetivo de que las personas tuvieran más empatía con los pacientes que sufren alguna alteración mental. En el siguiente video te muestro los dibujos y la explicación de cada trastorno mental asociado. El primero sería el trastorno límite de la personalidad. Este se define como un patrón dominante de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos. También está caracterizado por una impulsividad intensa que comienza en las primeras etapas de la edad adulta. El número 2 sería el insomnio. Se conoce como el trastorno de la fisiología anormal del sueño. La palabra insomnio se usa para describir un síntoma consistente en la dificultad para iniciar o para mantener el sueño. También puede usarse para describir una duración corta del sueño o un sueño poco reparador. La número 3 sería trastorno de relación social desinhibida. Este se caracteriza por un patrón de comportamiento en el que el niño se aproxima e interacciona activamente con adultos extraños. El siguiente sería el trastorno obsesivo-compulsivo, conocido como TOC. Este es un trastorno de ansiedad caracterizado por la presencia de obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan en algún momento del trastorno como intrusos e inapropiados. Esto genera ansiedad o malestar significativo. El número 5 sería el síndrome de Cotard. El paciente afectado por el síndrome de Cotard cree estar muerto, tanto figurada como literalmente, estar sufriendo la putrefacción de los órganos o simplemente no existir. Está relacionado con la hipocondría y también es conocido como delirio de negación o nihilista. El número 6 sería el trastorno bipolar, el cual se conoce como una afección mental en la cual una persona tiene cambios marcados o extremos en su estado de ánimo. Los periodos de sentirse triste o deprimido pueden alternarse con periodos de sentirse muy feliz y activo, o también muy irritado o malhumorado. El número 7 sería el trastorno de la personalidad por dependencia. Este es un trastorno caracterizado por una necesidad general y excesiva de que se ocupen de uno, que ocasiona un comportamiento de sumisión y adhesión y temores de separación, que empieza al inicio de la edad adulta y se da durante varios contextos. El número 8 sería el trastorno depresivo mayor. La depresión mayor es un trastorno del estado de ánimo. Se presenta cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria de una persona durante un tiempo prolongado. También cambia la forma en cómo el cuerpo funciona. La siguiente sería el trastorno de ansiedad social o también fobia social. Este se presenta como un miedo o ansiedad intensa en situaciones en las que el individuo está expuesto a un posible examen por parte de otras personas, es decir, situaciones sociales o interacciones sociales. Por ejemplo, mantener una conversación, reunirse, etc. Ser observado también o actuar delante de un grupo de personas. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y dejarnos un like. Por cierto, ¿quieres que haga la parte 2? Déjamelo en los comentarios. La número 10 sería la esquizofrenia. Este es un padecimiento que afecta al 1% de la población. Comienza en la juventud, a menudo antes de los 20 años, y se caracteriza por cambios notables en la conducta, que pueden incluir tendencia a la apatía y al aislamiento, alucinaciones, ideas delirantes y desorganización del pensamiento. El siguiente sería el trastorno por estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático se puede producir luego de vivir o ver eventos traumáticos como la guerra, huracanes, circunstancias de violencia, abusos físicos o accidentes graves. El trastorno de estrés postraumático hace que se sienta estresado y con temor luego de que ya haya pasado el peligro. Incluso también se pueden tener alucinaciones.
Número 12. Anorexia nerviosa. Es un subtipo del trastorno de la conducta alimentaria. La persona que la sufre presenta una restricción de la ingesta energética con relación a sus necesidades. Esto conduce a un peso corporal significativamente bajo con relación a la edad, el sexo, la etapa de desarrollo y la salud física. Produce un miedo intenso a ganar peso o engordar, o realiza comportamientos persistentes que interfieren en el aumento de peso, por ejemplo, vomitar. Presentan una alteración en la percepción de su propio peso y constitución corporal. La siguiente sería el autismo o trastornos del espectro autista. El autismo es un trastorno del desarrollo que afecta las habilidades sociales y de comunicación o interacción normales. Las personas que tienen autismo tienen problemas para comunicarse e interactuar con otras personas a partir de una edad temprana. La siguiente sería el trastorno por despersonalización. Este es un trastorno disociativo caracterizado por experiencias persistentes o recurrentes de distanciamiento o de ser observador extremo de los propios procesos mentales o del cuerpo, es decir, sentirse como si se estuviera en un sueño. El siguiente es el trastorno de identidad disociativo, anteriormente conocido como trastorno de personalidad múltiple o de múltiple personalidad. Esta es la perturbación de la identidad que se caracteriza por dos o más estados de la personalidad bien definidos, que se pueden describir en algunas culturas como una experiencia o posesión. Implica una descontinuidad en el sentido del yo y el sentido de la entidad acompañado con alteraciones del afecto, comportamiento, conciencia, memoria, percepción, entre otras cosas. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda suscribirte y dejarme tu like.